Un segundito, se está... Decana, ¿pongo a grabar esta charla? Sí, la puedes grabar, sí. Ya. O sea, ya. Por si acaso, pregunta. Gracias. Si se está iniciando el link en YouTube, les voy a pasar el link al grupo de coordinación de WhatsApp. Y, segundito, se está... Perfecto, ya estamos transmitiendo en vivo desde YouTube. Voy a pasar el link al grupo de WhatsApp de coordinación de decanato. Me llegó a mí, Carlos, ya, por cierto. Ya. Ah, se lo puedes... No, olvídalo. Y ya estaríamos listos, Clarisa, para dejar entrar a los participantes. Voy. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, Hola, hola. Hola. ¿todo bien por acá? Gracias por la invitación, es un tema muy, muy importante. No, gracias a ustedes por asistir. Estamos aceptando a las personas para que ingresen a la sala de reunión. También les quiero contar que a través de nuestro canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales estamos transmitiendo esta grabación en vivo en caso de que haya otras personas que también quieran participar y ver la charla de la decana. De todas maneras, igual esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube para que la puedan ver en diferido si alguna persona que ustedes conozcan no puede verla en vivo. Perfecto. Entonces, cuando ya son las 3:05, yo quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Carlos Reyes, yo soy periodista y jefe de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy también parte del equipo de coordinación del decanato y en nombre de la decana Marianne Krause quiero darles la bienvenida a esta charla más de 500 días de pandemia, salud mental en tiempos de incertidumbre, de la decana Marianne Krause, que también está en el marco de nuestra semana de facultad, que termina el día de hoy. Así que muchísimas gracias por asistir y con eso dicho, le doy la palabra a nuestra decana. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho de saludarlos a todos y todas los acá presentes, que veo algunos nomás, como sucede cuando uno comparte pantalla. Y hoy día culmina nuestra semana de facultad, como ya decía Carlos, y quise compartir con ustedes estos conocimientos que no son míos personales, sino que emergen de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Son conocimientos sobre el impacto de la pandemia en la salud mental. Y como ustedes ya verán, traje acá resultados de distintos estudios. El tema de salud mental es muy importante y actualmente se ha relevado más también en los medios de comunicación chilenos, como que estamos tomando más conciencia de la importancia que tiene la salud mental, y también al interior de nuestra universidad vamos a tener este tema de la salud mental, o dicho de otra manera más general, el bienestar psicológico lo vamos a tener sobre la mesa por bastante tiempo, como para poder conversar entre nosotros. Pero hoy día les traje estos resultados y voy a hablar de 4 temas. El tema central es el impacto de la pandemia sobre la salud mental. Voy a hablar de grupos de riesgo, porque la pandemia no nos impacta a todos de la misma manera, y eso es algo que me gustaría que conversáramos. También voy a hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo y algunas conclusiones generales, y espero que después también hayan comentarios o preguntas. Y para amenizar la presentación traje varias infografías que están acá dándole un poquito de color, que también provienen de nuestra facultad, y esta en particular son unas infografías que hizo la colega Marianne Dyer de la Escuela de Psicología. Bueno,
las investigaciones que traje, y yo sé que no son todas, pero simplemente para una presentación de entre 20 o 30 minutos, no puedo traerlas todas, son todas estas, y todas emanan, nacen, se desarrollan a partir de nuestra facultad. La encuesta nacional bicentenario, el estudio longitudinal intensivo sobre efectos psicológicos de la cuarentena, el estudio longitudinal social de Chile, el termómetro de la salud mental, el estudio longitudinal del empleo, el estudio sobre calidad de vida de las personas mayores chilenas durante la pandemia y un estudio de salud mental en niños y niñas preescolares durante la pandemia. Y todos estos estudios nos muestran entonces el impacto de la pandemia sobre la salud mental. Y voy a partir de lo general hacia lo particular, y esto es algo que todos nosotros hemos vivido, así que lo que muestran los estudios es también lo que nuestra experiencia nos muestra, que la pandemia ha tenido un impacto en términos de producirnos temores, pero también nos ha producido síntomas y también nos ha producido trastornos. Hablando de temores y tomando este estudio de Alex Ben, los mayores temores, sobre todo el año pasado, era obviamente a enfermar, a que otros se enfermen, pero también a las limitaciones impuestas por el confinamiento, y también desde bien al inicio de la pandemia había temor en relación a las necesidades básicas, en relación al trabajo. Y estos son dos subestudios dentro del estudio de Alex Ben. Y en el de la derecha, los que ayer estuvieron con nosotros vieron que hicimos esto mismo con las letras, ¿no? En que el tamaño de las letras muestra la frecuencia de ciertas palabras. En este estudio se preguntó a la población por temores, y acá uno puede prácticamente leer cómo el mayor temor es que su familia, sus cercanos se contagien, ¿no es cierto? Eso es lo que desde el inicio de la pandemia dominó el escenario. Pero ¿qué pasó con el ánimo? Y acá voy a tomar resultados del termómetro de la salud mental, que es un estudio longitudinal. La mayoría de los estudios que les estoy mostrando, casi todos en realidad, son longitudinales. Y la gracia de los estudios longitudinales, uno es que siguen un fenómeno en el tiempo, o sea, uno puede ver la evolución de un fenómeno, pero además tienen la gran virtud que nos permiten mostrar causas o al menos variables que influyen en que se desarrolle este fenómeno. Entonces, bueno, el termómetro de la salud mental tiene 3 levantamientos de datos, ya tiene 4, pero los resultados todavía no salen, no son públicos. Uno en julio, en que estábamos el año pasado, en medio del pic de la pandemia y en cuarentena, casi, o sea, muchas comunas de Chile. Después noviembre, en que las cuarentenas estaban un poquito más flexibles, había menos. Y abril de este año, en que nuevamente estuvimos confinados. Y en relación a cómo las personas evalúan su estado de ánimo, casi un 50% siente que su ánimo estaba peor que antes de la pandemia. Si uno mira estudios internacionales, acá traje algunas citas, dicen exactamente lo mismo que nos muestran los estudios chilenos, que el impacto sobre la salud mental de la pandemia se explica por el estrés que produce el virus en sí mismo, por las consecuencias del aislamiento y las cuarentenas, por el temor al contagio y la muerte, por el distanciamiento obligado de los seres queridos, y a veces, lamentablemente, el fallecimiento de algunos de ellos, y por el estrés de los efectos económicos de la pandemia. Y detrás de todo esto está la incertidumbre, que es algo que nos ha venido acompañando todo el tiempo. Entonces, si nos vamos al lado derecho de esta lámina, ustedes pueden ver que este conjunto de fenómenos que estamos viviendo es lo que explica los problemas de salud mental que empezaron a crecer lamentablemente. La amenaza externa, el confinamiento, la disminución obligada de contacto y la sobrecarga que ha implicado la pandemia para todos nosotros. Y todo esto sobre el trasfondo de esta sensación de incontrolabilidad, que lo que podemos hacer frente a este fenómeno es acotado. Podemos hacer cosas, este año ya sabemos cuidarnos un poco mejor del virus, pero aún así
tenemos como esta sensación, ¿no es cierto? Nosotros, pobrecito, tamaño de una hormiga, y viene esta ola gigantesca de la pandemia, el COVID, la recesión detrás, y más encima el cambio climático, que está muy también sobre la mesa últimamente. Entonces, psicológicamente no nos hace muy bien tener esta sensación de poco control. ¿Y cuáles han sido los problemas específicos de salud mental que ha producido la pandemia y que se pronostica que también se nos vienen para después y quizás los podemos prevenir? Ansiedad, depresión y estrés postraumático. Ansiedad y depresión es lo que ha estado apareciendo, y el estrés postraumático es este pronóstico, pero al final de esta presentación voy a hablar sobre cómo podemos prevenirlo entre todos. Volvamos al termómetro de la salud mental. Acá podemos ver, acá están sus 3 levantamientos de datos, que el porcentaje que tiene o bien sospecha o ya definitivamente presencia de salud mental es bastante elevado. O sea, estamos hablando de un 32,8% de la población. Y estas son muestras representativas, por lo tanto son cifras en las que nosotros podemos creer. También es interesante que sospecha de problemas son como indicadores más leves, ¿no?, de problemas de salud mental. Es interesante que estos más leves fluctúan harto en función de si estamos o no estamos en cuarentena, pero la presencia propiamente tal de problemas en realidad es bastante pareja y con una pequeña tendencia al alza, además. ¿Y qué pasa con la depresión específicamente? En Chile hace tiempo, nos lo muestra la Encuesta Nacional de Salud, el último levantamiento de datos del 2017, en Chile un porcentaje más o menos importante de la población adulta ha experimentado síntomas depresivos durante el último año, 15,8%, y un 6,2% han sido diagnosticados con depresión, lo que está por encima del promedio mundial. Y lo que es más impactante en la realidad chilena, que la proporción entre hombres y mujeres es distinta a como es en el mundo, porque acá tenemos por cada hombre 5 mujeres con depresión, en tanto en el mundo en general es alrededor de 3. Por lo tanto, tenemos una concentración exacerbada de la depresión en mujeres y vamos a avanzar a entender por qué, también para prevenirlo en el futuro. Nuevamente con el termómetro de la salud mental, pero ahora focalizados en la depresión, este estudio nos muestra que casi un 50% ha exhibido algunos síntomas, ya sea suaves o moderados, un poco más severos de la depresión. O sea, nos ha tocado bastante. Pero eso es en términos generales, y ahora me gustaría centrarme en grupos específicos, porque al inicio yo les anuncié que la pandemia no nos impactó a todos por igual en términos de nuestra salud mental. Entonces voy a hablar de estos 5 grupos poblacionales y también con estudios nuestros, de nuestra facultad. ¿Qué pasa con los niños? Los niños se han visto más afectados de lo que uno creía hasta que empezó a aparecer esto más en los medios, y se han visto afectados por la ruptura bastante brutal de sus rutinas, por la falta de contacto con otros niños, con sus pares, por la sobrecarga de sus padres. A veces algunos han estado expuestos a conflictos, lamentablemente, o incluso a violencia intrafamiliar. Y claramente se ha producido un estancamiento en el aprendizaje escolar, como muestran los estudios, a pesar de los, en verdad, inmensos esfuerzos que han hecho tantos profesores para hacer sus clases online y fuera de horarios, y etcétera, y también los padres y madres, por supuesto, que han acompañado a los hijos en este proceso. Y interesante mirar el estudio de Chamarrita Farcas, una de nuestras colegas también de nuestra facultad, de la Escuela de Psicología, que muestra cómo ha habido incrementos significativos de sintomatología de salud mental, digamos, en los niños, en 3 tomas de datos. Y ella ha visto que aparecen problemas en rutinas, problemas conductuales, problemas emocionales.
Y además ha visto que estos problemas, como pueden ver acá en las columnas, así gris oscuro, después gris claro y gris intermedio, pueden ver como en los distintos momentos del tiempo estos problemas han aumentado. O sea, la extensión de la pandemia no favorece para nada, bueno, a nadie, pero tampoco a nuestros niños. Y en cuanto a síntomas específicos, y quienes de ustedes son padres y madres, seguro que también lo han podido observar en su casa, ha habido mayor frecuencia de llanto, pataletas, dificultades en el sueño, peleas, cambios bruscos de humor o dificultades en la alimentación o para concentrarse, o lo que mucho también muestran los padres, relatan, es irritabilidad en sus hijos. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que se pensaba que los jóvenes, en verdad, que al principio que no contraían mucho el virus, por lo tanto se veía como un grupo poblacional resiliente. En términos de salud mental no es así, porque es el grupo etario con mayor sintomatología psicológica, y lo es acá en Chile, y esto nos sorprendió a todos el año pasado cuando empezaron a salir estos estudios y también en otras partes del mundo. Y esto, claro, si uno lo piensa bien, tiene mucho que ver con su etapa del desarrollo. O sea, los jóvenes necesitan del grupo de pares para construir su identidad, los jóvenes están construyendo su proyecto vital y eso es un poco difícil bajo este manto de incertidumbre que implica la pandemia. Y así lo muestra el estudio de Alex Ben, que este es un estudio que evalúa síntomas depresivos con un test que se llama PHQ-9, y acá en distintos colores ustedes pueden ver distintos tramos etarios. Y acá en color mostaza están los más jóvenes, de 18 a 24. Y acá abajo en rojo están los mayores de 65. Y ustedes claramente pueden ver que hay mayor sintomatología en el grupo de menor edad y que los adultos mayores son un grupo bastante resiliente. Y sobre eso voy a volver después con los datos de Soledad Herrera, del estudio de ella. ¿Qué pasa con las mujeres? Ya les había dicho que nosotras las mujeres tenemos una muy alta prevalencia de depresión en general en Chile, la venimos arrastrando de antes, y la pandemia ha implicado una triple carga. Pero esta triple carga no es un fenómeno natural, esta triple carga tiene mucho que ver con la inequidad en los roles de género, por lo tanto podemos prevenirla, podemos cambiarla, pero hemos visto grupos importantes de mujeres encargadas de los niños, encargadas de adultos mayores, trabajando al mismo tiempo, encargadas de las labores de la casa. Y también se ha visto el año pasado al menos, una exacerbación de la violencia contra las mujeres. Los estudios, por ejemplo, nuestra encuesta Bicentenario muestra esto, pero también muestra que un factor de estrés importante es la presencia de niños en el hogar. Y no es culpa de los niños, por cierto, es culpa de la inequidad de roles de género, pero también podemos ver que los hombres, probablemente acá los que asuman más la tarea también, tienen mayor estrés. O sea, la pandemia ha implicado eso, una sobrecarga para los padres. Pero acá volviendo al problema de género, el problema de la falta de corresponsabilidad, a mí me gusta mostrar este dibujo porque, o sea, en verdad sin palabras nos muestra esta realidad, que es la que tenemos que intentar cambiar. Otro grupo de riesgo importante son las personas de bajos ingresos, o dicho en simple, la población pobre. En general han venido teniendo en Chile una alta prevalencia de problemas de salud mental. O sea, la salud mental no se reparte en forma igualitaria. Ataca más fuertemente la problemática de salud mental a los sectores pobres. Y esto tiene que ver con condiciones de vida adversas, por ejemplo, hacinamiento, entre otras, pero también con el agravamiento de los problemas económicos, producto de la pandemia, con la mayor cesantía y con las dificultades para cumplir las medidas de protección, porque aquel o aquella que tiene que salir a un trabajo informal obviamente no está en las mismas condiciones para cumplir con la cuarentena como alguien, como nosotros, muchos de los que estamos acá lo hacemos, que estamos ejerciendo teletrabajo. Y también asimismo lo muestra el termómetro de la salud mental, muestra, estos datos son muy importantes, muestra que los hogares con caída de ingresos tienen mayores problemas de salud mental y aquellos que tienen una deuda complicada también.
Entonces ahí puede verse claramente cómo el factor económico incide en la salud mental. Y la situación laboral, acá la tenemos también, el grupo de los que no tienen empleo son los que más problemas de salud mental tienen. Bueno, y los adultos mayores. Acá tenemos como dos caras de la medalla. Por una parte, era bastante cruel observar el año pasado las restricciones de confinamiento exacerbadas para adultos mayores. Hubo mucha protesta al respecto, como que no podían salir o no podían salir acompañados. Si no estaban acompañados, suponiendo que todo adulto mayor, no sé, no es autovalente, cosa que obviamente no es así. Bueno, eso los afectó mucho. Y después les voy a mostrar una lámina que muestra eso. Y sí se ha visto un aumento en adultos mayores en depresión y ansiedad, en sensación de aislamiento y soledad, pero también, y lo muestran los datos del estudio de Soledad Herrera, que les voy a mostrar enseguida, ha aumentado el compartir los hogares intergeneracionalmente, ha aumentado su uso de tecnología de comunicación y son un grupo social o poblacional bastante resiliente. Y estos son datos del estudio de Soledad Herrera y otros colegas, y también es una nube de palabras que nos muestra la principal dificultad, y es bien impactante como uno la lee, ¿no? No poder salir. Y también nos muestra el estudio de Soledad Herrera y colegas cómo los síntomas depresivos y ansiosos han ido aumentando durante la pandemia, del invierno 2020 al verano 2021, otoño 2021, en comparación con la línea base que tiene este estudio del año 2019. Y también nos muestra el riesgo, la evolución del riesgo de aislamiento y sentimientos de soledad, que también estos sentimientos de soledad básicamente estos sentimientos han ido aumentando con el tiempo, no así tanto el riesgo de aislamiento, por esto mismo que yo les decía, de compartir con otras generaciones habitacionalmente hablando. Y esto les había anunciado antes, que es interesante, que nuestros adultos mayores están más conectados que antes. Ha evolucionado favorablemente el uso de los teléfonos inteligentes, por lo tanto han estado más conectados. Claro que, o sea, vemos después, estos datos no los voy a mostrar, pero al interior del grupo de adultos mayores son los menores que usan más que los mayores, pero todos han aumentado su uso. Y es interesante mirar la soledad y relacionarla con el uso de los teléfonos inteligentes, porque las personas que usan el teléfono tienen menos sensación de soledad. Entonces, porque muchas veces como que se critica o se denota un poco el uso de la tecnología, en el sentido de que nos aísla más. En verdad, al menos nos hace sentir menos solos cuando no podemos vernos presencialmente. Y también les había anunciado que este estudio muestra que los adultos mayores son bastante resilientes. Entonces, en comparación con antes de la pandemia, han buscado formas creativas para enfrentarse a situaciones difíciles, han tenido la sensación de que pueden controlar sus reacciones, han aprendido cosas positivas en estas situaciones difíciles y también han aprendido a superar las pérdidas. O sea, es un grupo etario resiliente. ¿Y qué se ha estado haciendo en Chile? Bueno, se han estado haciendo muchas cosas. También en nuestra facultad, no solamente estudios, que ha habido muchísimos, aparte de estos que mostré, sino que también ha habido muchas guías de autoayuda, como esta que estoy mostrando acá. Ha habido también, por ejemplo, guías para profesionales de la salud, para acompañarlos en esta situación difícil de que ellos están expuestos a la muerte de otros. Ha habido guías para los niños, cuentos infantiles, pero también ha habido plataformas del gobierno, la plataforma Saludablemente, en la que participaron además colegas de nuestra facultad, y también ha habido estas guías prácticas del Ministerio de Salud. Sin embargo,
la asistencia a tratamiento propiamente tal no ha sido todo lo alta que uno querría. Y me voy a ir acá específicamente al recuadro de abajo a la izquierda. Si miramos a las personas, todo este grupo, que es este círculo amarillo, toda la gente que tiene síntomas suaves o moderados o severos de depresión, de ellos solamente un 18,9% asistió a tratamiento, como nos muestra el termómetro de la salud mental. O sea, acá sí hay un gran vacío todavía de tratamiento. Algunas conclusiones para que después podamos conversar también de cuánto eco les hacen estos datos. Algunas conclusiones respecto a las enseñanzas. O sea, algo que para mí es importante como cientista social es que la pandemia ha puesto en evidencia los determinantes sociales de la salud mental. No es que no lo supiéramos de antes, hace como por lo menos 10 años que los estudios en Chile han sido elocuentes, mostrando, por ejemplo, cómo las inequidades socioeconómicas también se traducen en inequidades en salud mental. Pero la pandemia lo puso mucho más en evidencia. Nos mostró que a mayor pobreza, hacinamiento, falta de educación y menor inserción laboral, hay mayor vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Por lo tanto, esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo en Chile. Y esto nos lleva a los determinantes de la salud mental. Y claro, lo que hemos visto en estos resultados, uno es la edad, para bien y para mal, ¿no es cierto? Los jóvenes más afectados, los adultos mayores menos, y esto no lo podemos cambiar, pero podemos hacer otras acciones preventivas orientadas a ese grupo etario. Respecto del género, o sea, podemos trabajar la inequidad de los roles de género, la situación económica. Bueno, tenemos una gran deuda en Chile y yo espero que en esta era de cambios sociales también pueda haber cambios en términos de la inequidad socioeconómica. Y también podemos intervenir directamente desde nuestra facultad sobre el problema con los vínculos y la integración social. Podemos intervenir en relación a la sobrecarga y estrés y también podemos intervenir en algo que se conjuga con estas anteriores condiciones y que es la desconfianza, porque todo esto nos golpea mucho más fuerte si no somos capaces de confiar en el vecino, si no somos capaces de confiar en las instituciones, como nos muestra, por ejemplo, la encuesta Bicentenario. La confianza en los demás, en las demás personas, es un factor protector de la salud mental, o yo diría es uno de los factores más importantes de protección de la salud mental, los vínculos y la confianza. Pero la confianza en las instituciones también, porque en la medida que tenemos una confianza más robusta en las instituciones, no sentimos que estamos en un país caótico, en que nada está bajo nuestro control. Por lo tanto, es importante también. Y, por ejemplo, les traje acá porque justamente me había llegado la noticia de un seminario que se había hecho sobre el tema de los vínculos, claves para la intervención social en pobreza. Y qué importante, entonces lo traje acá para mostrar que se están haciendo, por supuesto, muchas intervenciones también desde nuestra facultad. Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Quería hacer una presentación no muy extensa, porque en total habíamos pensado en 50 minutos, por lo tanto ahora nos quedan casi 18 minutos para poder conversar. Y para alentar esta conversación, que es libre, pueden hacer preguntas o comentarios, me gustaría decirles que con esto damos inicio a trabajar nuestro bienestar psicológico también entre nosotros a nivel de facultad. De hecho, hacia fines de septiembre vamos en este mismo espacio, en este mismo horario, vamos a tener una serie de encuentros en grupos más pequeños, unos conversatorios en que vamos a poder compartir nuestras experiencias, pero los y las invito en este momento a que las compartamos en este grupo más amplio y también las opiniones que les parece lo que les acabo de presentar. Así que el micrófono está con ustedes ahora. Siempre es difícil quebrar el hielo, así que vamos a ver quién lo quiebra primero.
A Mariano. ver, Marcela Cornejo levantó la mano y después Fabiola y después ustedes me ayudan un poco, Carlos, después Sí, parece por Alexandra, supuesto. sí. Luego Entonces Alexandra. la primera parece que fue Marcela. Sí, hola a todas y a todos, qué gusto verlo. Ha sido una intensa celebración de nuestra semana como facultad, somos sociales. Y agradecerte, Mariane, tu presentación. Más que hacerte una pregunta, quería hacer un comentario. Es algo que, además en el rol que me toca ahora, ¿no? De directora de la Escuela de Psicología y parte del comité directivo de la facultad, vengo teniendo con cada vez mayor claridad, ¿no? Y estas instancias así lo relevan, y es como, como facultad hemos ido como desarrollando temáticas, no solo investigativas, ¿no? En el formato paper, qué sé yo, que muchas veces quedan como restringidas a un cierto público, sino que también intervenciones a nivel comunitario, a nivel de políticas públicas en diversas temáticas. Creo además que tu presentación muestra muy bien cómo desde las distintas unidades académicas, ¿no? Habían investigaciones de profesores y profesoras de distintas unidades académicas y cómo en combinación, esta articulación que tú nos presentaste, logramos no solo levantar la mirada y comprender mejor qué está pasando, sino que también hemos hecho cosas respecto a eso que está pasando. Entonces, creo que muestra muy bien, por una parte, lo preocupante de las temáticas, pero también el hecho que somos una facultad activa, que está mirando su entorno, que no estamos mirándonos solo hacia adentro, y además de estudiarlo estamos haciendo cosas, ¿no? Interviniendo en la realidad, interviniendo en el mundo social. Entonces, con mucho gusto, digamos, escucho lo que nos cuentas y cómo este esfuerzo articulador cómo Sociales UC se va plasmando, ¿no? En estas distintas investigaciones y van tejiendo maneras de comprender y cruzando miradas, ¿no? Desde nuestras distintas disciplinas que nos conforman. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por el comentario. Muy de acuerdo, además. Fabiola y después Alexandra, parece, es el orden. Hola, Marian. Primero agradecerte la instancia y la posibilidad de ver una decana que investiga, que está preocupada además por su facultad. ¿Ah? Entonces, me pareció fantástico esta posibilidad que hayan encuentros más pequeños y solo felicitarlos y felicitarte por la iniciativa. Me quiero sumar a lo que acaba de decir Marcela, que la importancia de que podamos como facultad potenciar los trabajos que desde las distintas escuelas estamos haciendo. Y yo diría trabajos como a nivel académico y trabajo a nivel de comisiones también. Me toca soy una de las representantes de mi escuela en la comisión de género, y cuando tú hablabas y veíamos cómo las mujeres igual salimos perjudicadas como siempre, ¿no? Como lo importante que ahora tenemos un ratito después, reunión en la comisión de poder transmitir estos temas. Y qué bueno transmitir también que ustedes, que la facultad va a tener una preocupación por esto. Y lo otro también, cómo sumar al trabajo de los académicos y las académicas, el trabajo que están haciendo los tesistas de posgrado. Y ahí me parece interesante contarte que acabo de terminar de dirigir una tesis que es sobre las abuelas que cuidan en los sectores pobres, pero las abuelas que cuidan en sectores pobres no son personas adultas mayores. Entonces son mujeres no adultas mayores, de 40 años, de 50 años, que se limita su ingreso o permanecer en la vida laboral activa, y que lo que tú decías es que no solo están cuidando a nietos, sino que hay más de una generación, entonces les toca cuidar a hijas, hijos y también a sus nietos, nietas, y sin el apoyo de los hombres. Y muchas de ellas trabajando, insertas en el mercado laboral. Entonces hay como una triple y cuádruple jornada que se les aumenta en el caso de este tipo de mujeres. Eso quería compartir y gusto verte, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Fabiola. Sí, y qué bueno que tengas reunión justo hoy día también. Entonces, va a estar fresquito, sí. Alexandra. Sí, hola Mariane, bueno, también al resto de las personas que estamos acá. También me sumo a los agradecimientos. Yo creo que está súper bien en el fondo que estos temas ya comiencen a
a visibilizarse. Bueno, ustedes están ahí, nosotros también los vemos desde nuestras profesiones y el trabajo que realizamos. También el hecho de las iniciativas que se están armando en la facultad sobre estos temas en específico, yo creo que habla de cómo estamos mirando las cosas desde otra perspectiva y dando especial énfasis y haciendo cosas para dar especial énfasis al bienestar psicosocial o este completo bienestar biopsicosocial y de todo lo que es necesario para el desarrollo de las personas. También me parece positivo lo que nos ha traído la pandemia, que es precisamente la visibilización de estos temas que han estado ocultos y bueno, todo lo que tiene que ver con salud mental o salud en el ámbito mental, por decirlo así, es pariente pobre, pero bien pobre de los otros tipos de salud, que especialmente las personas que están en situación de vulnerabilidad lo padecen mucho más. Y finalmente me gustaría destacar, y tal vez sea posible hablar sobre esto, de cómo el trabajo que se desarrolla en una universidad, tanto en el ámbito de docencia, de investigación, de gestión, en los aspectos administrativos, también tiene una dinámica bien específica, que nos distingue de los trabajos que se realizan en otros lugares y que exige una alta capacitación, una alta competencia, exige mucho también a las académicas, las investigadoras en ciertos ámbitos, porque el mundo universitario históricamente también ha sido ocupado por hombres. Entonces, todo lo que implica el situarse, el tener un nombre en esos lugares, yo lo he visto, lo he vivido, que las académicas también terminen haciendo muchas más cosas y sobreexigiéndose para responder a ese mandato que está ahí. Entonces, yo creo que esas cuestiones son importantes que las conversemos y que veamos también qué es lo que podemos hacer como facultad para, para que nosotras, las mujeres, sin desmerecer el trabajo que realizan los compañeros que están aquí también presentes, que son parte de la facultad, podamos tener estos espacios de conversación y de hacernos ver qué aportamos y qué aportamos desde también otras perspectivas. Así que eso. Sí, muchas gracias, Alexandra. Sí, a mí me gustaría agregar a eso que yo tengo la convicción de que una mayor flexibilización de los roles de género nos va a hacer ganar a todos, todos y todas. O sea, también los hombres ganan, o sea, también los hombres pierden, aparentemente menos, pero pierden cosas, digamos, por ejemplo, la cercanía en la crianza, pierden su mundo emocional, o sea, hay un montón de pérdidas también asociadas a estos roles de género rígido. Lo digo además para que no se espanten, para que hagamos un trabajo en conjunto. Bueno, te doy la palabra, Cecilia. Hola, buenas tardes. Cecilia Sí. no se escucha. ¿Estoy muteada? No, Ahora parece sí, ahora que sí. se interrumpió un poco tu conexión, pero ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, espera. Voy a conectarme. Mejor, perdón. Bueno, primero decir que me ha gustado mucho compartir algunas sesiones esta semana y me han quedado algunas inquietudes de la exposición por usted realizada y en ese sentido, ¿cómo podemos como avanzar en este proceso? Yo sé que usted conoce parte del trabajo que hemos ido realizando y yo soy la presidenta de la Fundación FRE, en donde atendemos exclusivamente a familias haitianas, con un pequeño porcentaje de familias peruanas, venezolanas. Y me parece, la primera pregunta sería, o que usted conozca, sobre el tema de la salud mental de los emigrantes. Yo creo que ahí hay un tema sustancial, sobre todo lo visibilizamos con esta familia, con sus niños en los colegios, falta de computadores, falta de internet, los niños cada vez se sienten más marginados, hay un tema, entre comillas, de machismo muy fuerte en la mujer, la familia haitiana. Creo que ahí hay un tema
súper importante, ¿no? Sobre todo porque muchos ya se están incluyendo o se están buscando fórmulas de inclusión. Y el otro tema es la discapacidad. O sea, se han perdido de los 2000 trabajos de inclusión laboral por la ley que hace 3 años aparece, se han perdido más de 1000 trabajos. Que usted sabe que cada trabajo se ha ido conquistando paso a paso porque son personas en situación de discapacidad. Y ahí también hay todo un tema de salud mental que éticamente es cada vez más importante como develarlo, hacer estudios. Creo que ahí hay un reto interesante como para nuestra facultad. No sé qué opina usted, cómo lo ve. Sí, muchas gracias, Cecilia. Sí, yo creo que es un tema muy importante, o sea, de hecho el tema de la inclusión, para decirlo en términos globales, o sea, que implica, por ejemplo, población migrante, que implica discapacidad, pero también implica otro tipo de inclusión de grupos culturalmente marginados. Todo eso es un tema muy relevante para nuestra facultad y que hay muchos colegas que lo trabajan, o sea, de hecho, yo saqué como algunos botones de muestra, porque si no, yo podría estar hablando 3 días para mostrar el trabajo que hacen todos. Entonces, me parece muy importante, en particular, en los grupos de migrantes, porque preguntaste directamente, sí, hay estudios. Hay un estudio que yo conozco, que no lo traje ahora porque no es de nuestra universidad, pero que es de la Universidad del Desarrollo, que evaluó bienestar psicológico en migrantes y muestra, o sea, una situación bastante terrible. Y el tema de la inclusión de personas con discapacidad, sí, pues, en momentos como esta, más críticas, también están entre los primeros grupos que quizás pierden visibilidad y tenemos que hacer un esfuerzo especial para su inclusión como facultad. Así que muchas gracias. A ti. Jim levantó la mano. Sí, hola a todos. Primero, agradezco mucho tener esta información. Creo que abrir este tema es muy importante. Para mí es vital bajo este contexto en el que ya llevamos más de 500 días como en la charla. Eh, pero para mí también es muy importante es hacernos una invitación a cómo estamos dentro de las comunidades sociales. Porque recuerdo que por lo menos hace ya, no sé, tiene que haber sido cuando casi partió la pandemia, junto con Tatiana empezamos a llamar a prácticamente a toda la gente de la facultad a hacer un catastro de cómo estaba cada uno de nosotros y empezar a formar redes de apoyo quizás dentro de la universidad, cómo estábamos. Y yo creo que para mí, por ejemplo, eso es vital. Nosotros somos una comunidad gigante, somos muchas personas. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, cada uno de nosotros tiene algo que cómo ayudar al otro. Y, y más si en salud mental, porque me di cuenta que el momento cuando yo llamaba a distintas personas, lo principal era sentirse escuchado. Y eso es súper simple. Eh, y me gustaría hacer como esa invitación, que se hicieran más encuentros como para vernos nosotros mismos, cómo estamos, cómo nos podemos ir ayudando entre todos nosotros. Eso. Sí, muchas gracias, Jim. Estoy muy de acuerdo y además que con tu intervención me haces el pase para que yo pueda volver a decir lo que dije muy al pasar, que nosotros como facultad, vamos a tener esta pausa de salud mental que por ahora había que inscribirse con una fecha y decidimos inscribirnos con la fecha del 24 de septiembre. Ahora, suena lejana, pero elegimos esa fecha porque queremos preparar esto muy bien, para que sea un muy buen momento. Entonces, vamos a recoger información también previamente, pero ese va a ser un día, una tarde, un pedacito de tarde, digamos, de encuentro y de poder conversar de estos temas desde la experiencia. Pero como decía antes, tenemos que prepararlo bien para que sea un buen contexto que permita este diálogo fructífero. Así que muchas gracias. Y tengo varias manos levantadas, está Aileen, Nicole y Alejandra. Aileen, entonces primero. Bueno, también de nuevo volver a agradecer estas instancias donde nos vemos las caras y nos escuchamos.
Me parece súper interesante el tema de, nosotros también hicimos un levantamiento como en el centro de encuestas, en las primeras encuestas de empleo longitudinal que hemos levantado, el tema de la distribución de las labores domésticas al interior del hogar. Y fue bien bullado en los resultados, porque en el fondo nos dimos cuenta que el 50% de los hombres chilenos no hace nada en la casa, más del 50%. Y eso era 0 horas, eso después salió en informes y fue como utilizado por las organizaciones de la sociedad civil que están a favor de género, o sea, como en la temática de género. Pero me pareció también interesante, ayer uno de los compañeros que estuvimos en las reuniones del tema de sustentabilidad, apareció el tema de la flexibilización de las labores, de cómo distribuir el trabajo y hacer más trabajo online si no es necesaria la presencialidad, lo cual era súper interesante en términos de sustentabilidad medioambiental, etcétera. Sin embargo, creo que es bien importante que si en algún momento nos volvemos a organizar de estas maneras, no solo como facultad, sino como sociedad chilena, en el fondo es cómo nos distribuimos para que las mujeres no seamos las que hacemos el 80 o 90% de las labores del hogar, la investigación, el trabajo de cuidado de los niños y adultos mayores también. Entonces me parece como una llamada bien importante como de atención, de ver cómo yo creo que la pandemia de eso nos ha servido, como bien decían algunas de las compañeras, se ha visibilizado temas bien importantes, han desnudado temas bien dramáticos como esto de la salud mental, que siempre se distribuye de manera dramática, concentrada en población más vulnerable. Pero sobre todo esto, como que en el fondo el tema de género es súper importante, creo, no solo en salud mental, sino el tema del trabajo, en los cuidados también, como dijo otra compañera, y el tema de discapacidad también me parece bien importante, porque ahí también hay un tema de género, que es quién cuida a las personas con discapacidad hoy en día, discapacidad más grave o no. Eso, y me parece muy importante poder seguir avanzando en estos temas, como seguir conversando, mostrándonos los resultados de los análisis por temas, de las investigaciones. Gracias. Sí, muchas gracias, Eileen. Yo creo que justamente en la medida que hacemos públicos nuestros saberes, también influimos en ciertos cambios culturales que son muy necesarios. Ahora, por supuesto que hay que hacerlo público en un envase que pueda ser digerible, o sea, probablemente un envase distinto a nuestro paper científico, pero es todo un desafío y yo creo que lo podemos hacer. Así que muchas gracias. Nicole. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariane. Bueno, quisiera, tal como dice Aileen, primero agradecer esta instancia porque nos permite, además de conocer lo que otros están haciendo, poder hacer sinergia entre nosotros mismos con nuestras propias investigaciones. Y en esa línea, a propósito de la pregunta que hacía Cecilia, quería brevemente contarles que en la Escuela de Trabajo Social, junto con la Escuela de Enfermería, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación interdisciplinaria relativa a los efectos de la pandemia en el bienestar psicosocial de los niños migrantes, niños específicamente entre 6 y 10 años en edad escolar, y donde estamos estudiando los efectos en la salud mental desde la perspectiva de sus cuidadores a través de una encuesta masiva, principalmente en las comunas de Recoleta, Antofagasta, algunas comunas de Antofagasta y San Pedro de Atacama, y también relativa al impacto de la pandemia en las determinantes sociales, cómo esas determinantes sociales impactan a su vez en la salud mental. Pero además nos parece muy importante porque generalmente los estudios con los niños se hacen desde la perspectiva de los cuidadores. Entonces, esta investigación vamos a implementar también ya en el mes de septiembre entrevistas directamente a los niños, entrevistas cualitativas con dibujos también, para poder profundizar en la perspectiva subjetiva de ellos y cómo desde la perspectiva de ellos esta pandemia los ha impactado. Y probablemente también ellos nos van a sorprender a propósito de lo que tú decías de la resiliencia de los adultos mayores. Estudios previos que nosotros hemos hecho han demostrado también que los niños son muy resilientes a este tipo de situaciones.
y muchas veces tienen mucho que enseñarnos también a los adultos respecto a cómo ellos vivencian estas situaciones. Entonces quería eso, contarle un poco a Cecilia, y que nos gustaría también poder hacer sinergia a propósito del centro que ella dirige con migrantes. Así que eso, gracias por la instancia, así que Cecilia, quedamos en contacto. Sí. Muchas gracias, Nicole. Qué cosa más maravillosa que se armen contactos en esta reunión de Zoom. Bueno, y ahora tengo una mano levantada de alguien que tengo que presentarles, en verdad, porque tiene la mano levantada Alejandra Vidal, y ella es una de nuestras más recientes, llamémosle, incorporaciones, suena como rara la palabra, al equipo de nuestra facultad. Así que, Alejandra, si antes de hacer tu comentario puedes decir 2 palabras respecto de tu disciplina para que el resto te conozca. Sí, hola a todas y a todos. Sí, un gusto, Alejandra Vidal, arqueóloga, así que muy lejana de pronto de la psicología, pero por eso mismo me interesó poder conocerles, verles también, y bueno, conocer los trabajos que se están haciendo en la facultad. Y al respecto, Marianne, te quería consultar desde la completa ignorancia de uno como arqueóloga. ¿A qué se debe que los adultos mayores presenten mayor resiliencia versus los otros grupos en el tema de salud mental en pandemia? Mira, es una buena pregunta y no tengo una respuesta muy técnica, sino que tengo una respuesta más del sentido común. O sea, yo creo que en la adultez mayor la experiencia de vida y las herramientas acumuladas a lo largo de la vida es lo que finalmente te da este capital que te hace enfrentar de mejor manera las situaciones. Y lo contrario es válido para la población más joven, digamos, que justamente no han desarrollado estas herramientas a lo largo de la vida. Pero te digo, es una respuesta desde el sentido común. Yo creo que quizás el equipo de Soledad Herrera, por ejemplo, pueden profundizar en ese tema, o puede incluso ahora hacer un aporte, porque ellos estudiaron más profundamente el tema de la resiliencia. No sé si la Sol está acá todavía. Estoy acá todavía. Sí, eso, si quieres ayudarme a salir del paso de esta pregunta. O sea, yo estoy de acuerdo con Marianne desde la respuesta del sentido común, pero también como socióloga te puedo decir que el efecto de la edad también puede ser un efecto de corte generacional. O sea, no nos asegura, esta interpretación no nos asegura que las actuales generaciones, cuando lleguen a la adultez mayor, van a ser igualmente resilientes que las generaciones que actualmente son adultos mayores. Claro. Buen punto. ¿Ven? Esa es la perspectiva de una socióloga, y claro, es un buen punto, está perfecto, así confluyen nuestros saberes. Bueno, en este momento no tengo más manos levantadas, igual ya estamos en el término, digamos, de la hora, o pasadito unos 5 minutos, así que para cumplir con este horario, podríamos cerrar acá, si les parece, si no hay nadie que tenga una urgencia que quiera comunicar. Y bueno, les agradezco mucho a todos y todas la presencia y la participación, que fue fantástica, digamos, este diálogo posterior que hemos tenido. Así que me despido, les mando un abrazo virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Chao a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.